Muy buenos días, estimados estudiantes de noveno grado. Estamos en la fase 3, semana 11. Estamos en la unidad 5, que es Entertainment, entretenimiento. El contenido de esta semana está relacionado con Leisure Time Activities, Music, Movies, Books, Games and Sports, que son las actividades de tiempo libre, que son la música, películas, libros, juegos y deportes. La primera actividad la vamos a omitir porque está relacionada con cómo ustedes tienen agendado su tiempo, qué actividades realizan, a qué horas las hacen y así sucesivamente. Pero nos vamos a centrar en los adverbios de frecuencia, que es lo que vamos a estudiar, dice. Esta semana estudiaremos los adverbios de frecuencia. Es importante que conozcas el tipo de frecuencia que cada uno de ellos representa y la posición que tienen en la oración. Ok, ¿qué es un adverbio de frecuencia? Un adverbio de frecuencia es una palabra que se utiliza básicamente para describir con qué frecuencia realizamos una actividad. Por ejemplo, qué tan seguido lavamos nuestra ropa, puede ser un ejemplo. Qué tan seguido regamos plantas, qué tan seguido cocinamos, qué tan seguido comemos tal comida, qué tan seguido lavamos las cobijas, así sucesivamente. Y los adverbios de frecuencia más utilizados en inglés tenemos always, que significa siempre, usually, que significa usualmente, sometimes, que significa a veces, seldom, significa rara vez, y never significa nunca, ¿verdad? Para que les quede un poquito más claro, los adverbios de frecuencia están ahí caracterizados por los días de la semana, ¿verdad? Y cada día de la semana tiene un chequecito según corresponde, ¿verdad? Para always, si se fijan, always está Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and Sunday. Si se fijan, todos están marcados. ¿Por qué? Porque always significa siempre. Entonces por eso está marcado todos los días de la semana. Si se fijan, usually, usualmente, todos los días están marcados menos domingo. Sometimes, que significa a veces, solo está marcado Monday and Thursday, que es lunes y jueves. Seldom, que significa rara vez, solo está marcado el sábado. Y never no tiene ninguna marca porque significa que nunca realizamos dicha actividad, ¿verdad? Pero estos adverbios de frecuencia tienen una posición donde se deben poner en la oración, ¿verdad? Y ahí tenemos la primera indicación, dice after the verb be. El adverbio de frecuencia se pone después del verbo be. Por ejemplo, aquí tenemos la primera oración que es I am usually tired in the afternoon. Yo usualmente estoy cansado en la tarde. Pero en inglés, I am usually tired in the afternoon. Usually es el adverbio de frecuencia que significa usualmente, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo be en la oración ahí? Es am, ¿ok? Recuerden que el verbo to be es am, are, is. Ok, entonces ahí está ubicado usually, siguiendo la primera regla que va después del verbo to be. Ok, en la segunda indicación o instrucción tenemos que va el adverb of frequency va between the subject and the main verb, va entre el sujeto y el verbo de la oración. Por ejemplo, I usually do my homework in the afternoon. Tenemos I, que significa yo. Usually significa usualmente, do, hago, ok. I usually do my homework in the afternoon. ¿Cuál es el sujeto en la oración? Es I. El adverb of frequency, el adverbio de frecuencia es usually. Y do es el main verb, es el verbo de la oración. Entonces, si se fijan, usually, que es el adverbio de frecuencia, está en medio. Justamente como lo dice la indicación, ¿verdad? Y ahí tenemos también más ejemplos. Después tenemos la parte de practice que dice, en la primera parte del ejercicio, escribe las oraciones en tu cuaderno insertando el adverbio de frecuencia en la parte correcta de la oración. Cuando termines, contesta las preguntas de la segunda parte. Recuerda, how often se utiliza para preguntar sobre frecuencia. ¿Sobre frecuencia de qué? Sobre frecuencia de qué tan seguido uno realiza una actividad, ¿verdad? Después dice, rewrite the following sentences, inserting each frequency adverb in its correct position. Ustedes van a copiar estas oraciones hasta las 6 y van a poner el adverbio de frecuencia según corresponda. Tenemos el primer ejemplo que dice, Punchy drinks water. Punchy es el sujeto de la oración. No hay verbo to be.
Entonces, ¿dónde va a ir el adverbio de frecuencia? Va a ir después de Panchi, ¿ok? Sería entonces, Panchi always drinks water. Panchi siempre bebe agua, ¿ok? De ahí tenemos, I wash Winnie, my dog. Yo baño a mi perro Winnie. Entonces, ¿cómo iría ubicada ahí? Tendría que ir sometimes en medio de I y wash. Sería, I sometimes wash Winnie, my dog. Yo a veces baño a mi perro Winnie. En la oración 3 tenemos Susie is bored in the afternoon. Tenemos Susie is bored in the afternoon. Y después tenemos el adverbio de frecuencia entre paréntesis que es seldom. ¿Dónde iría? ¿Dónde va según la regla? Después del verbo to be. Va después del verbo to be. Sería entonces, en esa oración es Susie is bored. Susie is seldom bored in the afternoon. Susie está, más que todo, Susie está aburrida, está rara vez aburrida en la tarde, ¿verdad? Y hasta ahí, hasta el numeral 6 van a ser así. Pero después dice, answer the following question, responde las siguientes preguntas. Estas preguntas son personales de usted. Dice, how often do you play soccer? ¿Qué tan seguido juega fútbol? Ustedes le van a poner ahí always, usually, sometimes, seldom, or never. Ahí según ustedes correspondan, solo van a utilizar el adverbio de frecuencia. La otra pregunta es, how often does your best friend text you? ¿Qué tan seguido te textea tu mejor amigo? La pregunta 9, how often do you have online classes? ¿Qué tan seguido tienes clases online? La pregunta número 10 es, how often do you clean your bedroom? ¿Qué tan seguido limpias tu dormitorio? ¿Ok? Esas partes ustedes las tienen que escribir en su cuaderno y responder, ¿verdad? Y como tarea de la semana les queda hacer 10 oraciones utilizando los adverbios de frecuencia, basándose en las reglas, ¿verdad? En la posición de los adverbios de frecuencia, solo 10 oraciones. Me las pueden mandar tanto a mí como a Wendy. Así que ahí vamos a estar pendientes. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, por favor pregunten. Y eso sería todo por esta videoconferencia. Nos vemos en una próxima y muchas gracias.